Bien. Y voy a compartirles. Eso es. Bien. Por ejemplo, aquí ya ven una la diapositiva, si ya les llegó, ya la están viendo. Pues miren, problemas similares a los que ya vimos. Y por ejemplo, aquí dice que tenemos que la posición de un punto está dado por este modelo matemático, donde vemos que esa es la posición que puede tener cualquier cuerpo, o en este caso un punto. Exploramos la función, dice que es 2t cuadrada menos 10. Hay una variable que es tiempo, quiere decir que la posición de esta partícula depende de el tiempo, ¿sí? Así como se ve en matemática, o es matemática realmente. A mayor tiempo, mayor la posición cambia o crece. Bien. Pregunta, ¿cuál es el desplazamiento del punto para t igual a 0 y t igual a 4 segundos? En esos dos tiempos nos los están pidiendo. Así lo debemos interpretar. Inciso B, ¿cuáles son las velocidades y la aceleración en el tiempo 0? ¿Y cuáles son las velocidades y la velocidad y la aceleración a los 4 segundos? Son condiciones distintas de tiempo. Solución entonces. Aquí ya nos dijeron que ese depende del tiempo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que es el cambio de posición, o sea, el delta S, entre t igual a 0 y t igual a 4 segundos, que es lo que nos están pidiendo aquí. Todos recordamos que si derivo la distancia con respecto al tiempo, voy a obtener lo que se llama velocidad, que es lo que tenemos aquí. Ya es igual a b. ¿Y qué vamos a hacer? 2 por 2 sería 4t. Ya le quitamos una exponente, bajó un exponente de la t. Pues es t a la 1. Esta, como es una constante, vieron que en cálculo al derivarla se convierte en 0. De tal manera que la velocidad sigue dependiendo de el tiempo. Entonces nos vamos para el primer caso. Cuando t es igual a 0, pues aquí ya se convirtió en 0. Por lo tanto, en el tiempo 0 la velocidad es 0. Eso sería, digamos, lo que nos pidieron, el punto t igual a 0 y después para 4, digamos, en el caso de 4 segundos. A los 4 segundos, pues la velocidad que le va a pasar, ¿sí? Va a ser 4 por 4, va a ser 16. Al darle el tiempo igual a 4 segundos. Bueno, pero eso no lo podemos verificar con mayor claridad. Siempre una gráfica me va a ayudar mucho, porque esta es la representación, así como lo vieron, por ejemplo, en geometría analítica. Que si le doy valores a t, genero esta curva. Para ello tenemos que, como dijimos hace un momento, si t es igual a 0, lo ubico, aquí tenemos un eje de sistema coordenado. Por acá coloco los tiempos y por acá coloco el desplazamiento que está sufriendo o la posición que está sufriendo, que está tomando la partícula. Bien. Podemos entonces ahorita en el inciso, digamos en el inciso A ya tenemos la condición de 0. Si es velocidad, sustituyo para 0 y para 4. Para 4 aquí está el otro punto. Aquí está su función de esta recta. ¿Por qué es recta? Porque t quedó ya elevada a la 1. Mientras que aquí es una ecuación de segundo grado y todos saben que eso me debe generar una curva justamente de segundo grado.
Eso es lo que se ve, por ejemplo, en geometría analítica, en álgebra, etcétera, ¿no? Entonces aquí, en este caso decía para 4. Entonces, en este caso, la delta S, a los 4 segundos, pues aquí le vamos a dar 16 por 2 sería 32, menos 10 que tiene aquí. Entonces quiere decir que este punto ya estamos en el tiempo 4. Y aquí quedamos que vale, aquí está, 22. Aquí es 20. Y dijimos que ahí está 22 en el tiempo 4. Creo que esto les ilustra más que dejarlo nada más numéricamente. Todo nos ayuda simplemente. ¿Y esto qué me permite? Cuando 2 segundos resulta que la partícula está en la posición 0. O sea, puedo sacar mucho más información que si lo dejara nada más aquí con las ecuaciones. Quiere decir que cuando t es igual a 0, la partícula está en menos 10, no está en 0. Tiene que transcurrir 2 segundos para que esté en la posición 0. Y cuando ha transcurrido 4, ya está en la posición 22. Ahí está ya contestado el inciso A. Para el inciso, en este caso, la velocidad, ya lo que comentaba hace un momento. ¿Qué tengo que hacer? Volver a derivar la función original. Aquí era derivar para la velocidad la primera derivada. Para la aceleración va a ser la segunda derivada. Pero acuérdense, no siempre se va a dar posición. A lo mejor a veces les pueden dar velocidad, que en lugar de esto fuera velocidad. Entonces, para una voy a integrar. Es decir, si tengo velocidad y necesito desplazamiento, entonces voy a integrar. Pero si necesito aceleración, voy a derivar. Entonces, acuérdense de eso. No siempre va a ser de que primera, segunda derivada de lo que me den. Depende que me den. Si me dan aceleración, ¿qué voy a hacer? Y quiero velocidad, voy a integrar. ¿Sí? Y si una vez que tengo la función de velocidad y quiero desplazamiento, vuelvo a integrar. Entonces es un camino inverso. Aquí es pura derivada, pero si me hubieran dado A igual a 4, calcular la velocidad para un determinado, ¿qué debo hacer? Regresar a esto. Y de aquí, regresar a esto. ¿Sí? Pero luego había una condición inicial. Y por eso allí hay lo que llaman, si ustedes no han olvidado, hay una parte que se llama constante de integración. Una C que dejamos. Bueno, allí porque eso aquí es algo que de aquí sí puedo yo ir regresando. Pero esto es una condición que se tendría que ya calcular una vez que tengo ciertas condiciones. Bueno, entonces aquí está pues representado. Y acuérdense que cuando ya la variable quedó ya no al cuadrado, ya no al cubo, me va a dar una recta. Todo eso pues es algo que ya dominan, sin duda. Bueno, pero aquí lo importante es qué es lo que debo hacer. Bien. Dice en el inciso, digamos, ¿cuáles son las velocidades de aceleración en t igual a 0? Pues aquí lo podemos encontrar. En t igual a 0, aquí la aceleración es 4, pero la velocidad es 0. Está. Y aquí está. Es lo que me están preguntando. A los 4 segundos, pues es sustituir aquí otra vez. Aquí está los 4 segundos. Y aquí está los 4 segundos. ¿Por qué?
porque ya la aceleración nos quedó como una constante. Quiere decir que aunque transcurra el tiempo, la aceleración es la misma. Eso es lo que tenemos que aprender a relacionar esto con una gráfica. Obviamente que aquí para llegar a tener esto, pues hago una tablita de valores. Aquí también hago una tablita, le voy dando 1, 2, 3, hasta 4 y genero la gráfica. Inclusive ustedes pues usan ya las calculadoras graficadoras, nada más le doy 1, 2, 3 y inmediatamente les da su gráfica también. ¿Verdad? Hay mucha herramienta, pero no hay como desglosarlo y saberlo hacer analíticamente. Y ya cuando lo domino, me voy con las calculadoras. Con esto entonces quedó contestada esta pregunta, o las preguntas que nos hicieron dadas estas condiciones. Veamos otro ejemplo. Y que se muevan. Eso es. Por ejemplo, aquí dice que la posición de un punto durante el intervalo de tiempo t igual a 0 a t igual a 6 es un intervalo de tiempo. Y generaron esta fórmula. Esto es como una especie ¿de dónde salió? Bueno, dice, durante este intervalo, pues pudo ser un experimento. Y se fueron ajustando los datos hasta llegar a esta expresión. Aquí también vemos que la posición de la partícula depende del tiempo, pero ahora aquí está al cubo, al cuadrado, etcétera, ¿no? Todas tienen t. De tal manera que para generar en este caso las curvas, pues igual como el ejercicio anterior, le doy para 0. Entonces aquí, ¿qué podemos adelantar? Que cuando t sea igual a 0, la posición de la partícula es 0. Cuando t1, 2, 3, hasta 6. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuál es el desplazamiento del punto durante este intervalo de tiempo? Es decir, ¿cuánto se desplazó? ¿Cuál es la velocidad máxima durante este intervalo de tiempo? ¿Y en qué momento ocurre? Ya hay una pregunta un poquito más, no compleja, pero sí que hay que atender bien. ¿Cuál es la aceleración cuando la velocidad es máxima? Otro aspecto que hay que atender, hay que interpretar bien. Y ahí vienen los conceptos matemáticos. Bueno, para contestar el inciso A dice, nos interesa el desplazamiento. Entonces, directamente le damos de 0 hasta 6. Entonces, como ya vimos que toda aquí la función de posición, todas tienen t. Si le doy 0, lo que decía hace un momento, ya conozco el intervalo para t igual a 0. Y para t igual a 6, reemplazo aquí 6 segundos, ejecutamos las operaciones y resulta que está a 132 metros el punto por la partícula. Entonces aquí dice cuál es el desplazamiento del punto durante este intervalo de tiempo. Veamos cómo lo represento eso, lo que nos preguntaron ya. Para t igual a 0 dijimos que era 0. Metimos la función hasta 6 y nos dio el valor que teníamos allí, 130 y tantos. Aquí está su gráfico. Ya está contestado el inciso A y representado también. Aquí aprovechando cuando 1, cuando 2, cuando 3. Por ejemplo, aquí si esto tuviera escala, en un segundo toco aquí la curva y me voy a la izquierda y ya puedo leer en qué posición va la partícula. Igual aquí, para 3, leo y vemos que está arriba, está entre 50 y a lo mejor unos 75 por allí. Es cuestión ya de meter datos en la función. Bueno, esta es entonces la curva desplazamiento-tiempo. ¿Sí? Bueno, seguimos, me regreso. Inciso B.
¿Cuál es la velocidad máxima durante este intervalo de tiempo y cuándo ocurre? Ya viene un poquito más especial la pregunta. Para que yo conozca la función de velocidad, tengo que derivar. En este caso, bueno, derivo y vemos pues que es 3 medios de t cuadrado. Y abajo una exponente. Esto, 2 por 6 serían 12. Y queda t todavía. Aquí ya nada más nos queda 4. Derivada. Esta es la función de velocidad. Pero aquí hay que, para poder contestar, cuando la velocidad sea máxima, en este intervalo hay que encontrar ese punto. Entonces, por ahí ustedes en cálculo tal vez les dijeron, bueno, un punto lo que se llama máximos y mínimos. De tal manera que para encontrar un máximo o un mínimo se debe igualar a 0 la función, ¿sí? Esta función lo igualamos a 0. Aquí pues se hizo el intercambio, ¿no? Igual a 0, le cambiamos para que nos quede positivo el t cuadrado, ¿sí? Le cambiamos y ya nos quedó la ecuación de segundo grado. Es decir, para encontrar mediante la técnica de la derivada, es decir, sabemos que el concepto de derivada gráficamente se representa por pendiente. Y se presenta un máximo cuando la pendiente es 0. Ah, bien. Entonces ya tenemos una situación gráfica. La función es esta. Calculo ahora sí, la misma calculadora, o bien nos vamos a un proceso que es la fórmula general, donde dice que es menos b más menos b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Así es. Para nosotros, entonces, si ¿quién es b? Es 12. ¿Quién es a? 1, 5. ¿Quién es c? Es 4. Por si no lo tuvieran muy al día, aquí está. Sobre 2a es 1.5. Resolvemos esto pues ya a mano o ya lo metemos a la calculadora y nos va a encontrar que si t es igual a 4 segundos. Desde luego que aquí, como estamos sacando una raíz, nos daría un valor negativo y otro positivo. ¿Pero por qué tomamos el positivo? Porque no podemos aceptar que un tiempo negativo. Esa es la razón, por situación física. Bien, entonces ya sabemos que a los 4 segundos se va a presentar, y aquí lo tenemos. ¿Y cuánto va a valer? Creo que esa era la pregunta, dice, ¿cuál es la velocidad máxima? ¿Cuál es el cuánto? En este intervalo y en qué momento ocurre. ¿Cuánto? ¿Cuánto y cuándo? Aquí está. Entonces ya conozco que los 4 segundos se va a presentar la velocidad máxima. Meto esos datos en la función y encontramos que es 28 metros por segundo. Aquí se presentó. Entonces, primero encontramos que es a los 4 segundos. ¿Y cuánto vale? 28. Para hacer esta gráfica, pues nuestra función es esta que tenemos aquí. Donde está aquí, ¿dónde estábamos? ¿Sí? La de velocidad. Esta. Es la misma que ya tenemos allá al último. Quiere decir que para generar esa gráfica, le vamos dando valores aquí para t igual a 1, a 0, a 1, 2, 3, etc. Y eso nos hizo que se trazara esta gráfica. Y vean, cuando t es igual a 0, ¿cuánto vale? Aquí se vuelve 0, se vuelve 0. No, entonces ya lleva una velocidad de 4.
metros por segundo, no parte de la velocidad cero. Y así sucesivamente. Cuando 1, cuando 2, cuando 3 y a los 4, máximo. Si seguimos calculando aquí, por ejemplo, le damos 5, empieza a decrecer la curva. Y cuando 6, bueno, nos pidieron 4. Pero cuando 6, nos va a dar un punto menor que que es el máximo. Entonces ahí está representado lo que nos pidieron. No decía que se hiciera la gráfica, pero con esto sin duda ustedes están viendo la gran ventaja que nos ofrece trazar lo que estamos calculando. Bien, entonces en el inciso C, ¿qué nos piden? ¿Cuál es la aceleración cuando la velocidad es máxima? Aquí inclusive hay a veces sorpresas. A ver, cuando la velocidad es máxima, a los 4 segundos, aquí está. Resulta que la aceleración es 0 a los 4 segundos. Aquí está. Pero, aquí está la aceleración, menos 3, esta es la función de la aceleración. Eso me permite, ¿qué cosa? Trazar la curva. En este caso es una recta. Esta es ecuación de una recta. Entonces, cuando t es igual a 0, está a 12. En este caso, si son metros por segundo al cuadrado, la aceleración que tiene la partícula. Cuando t igual a 1, cuando t2, cuando t3, cuando t igual a 4, la aceleración se volvió 0. Si seguimos dando valores al tiempo, ¿qué sucede? Que ya este negativo pasa a ser mayor y por lo tanto estamos teniendo un valor cada vez más grande, pero negativo. Este es su comportamiento de la aceleración. Miren, esto entonces nos lleva a poder inclusive predecir, o en un gráfico nosotros podemos sacar un número infinito de valores sin tener que calcularlos, claro, con cierta aproximación. Pero tenemos aquí mucha información y nos está diciendo ciertos puntos que son especiales, ¿sí? Algo que tenía que suceder antes que se me pase. El concepto de aceleración es el cambio de velocidad, ¿sí? Por lo tanto, ese cambio es lo que conocemos como la pendiente, ¿sí? Esa es la aceleración. Por lo tanto, cuando la pendiente es 0, significa que la aceleración es 0. Aquí empieza otra vez a disminuir la velocidad. ¿Qué está pasando? Que ya está desacelerando. Eso es lo que tenemos que aprender a interpretar. Y no nada más nos conformemos con que A me dio 0, que B me dio 28. Pero no estoy revisando la historia o todo el proceso que está sucediendo. En cambio, aquí esto me está diciendo, esto está pasando. Y esto me va a llevar a la comprensión más amplia de lo que estamos analizando. Es muy importante, obviamente, todo esto, porque de aquí sale esto. Si calculo mal aquí, pero inclusive a veces los métodos gráficos me dicen, aquí algo inconsistente hay, cuando ya tenemos un dominio de ese análisis. Y entonces podemos descubrir muchas veces aquí un error que pudiéramos tener en la parte analítica. Entonces, por eso, poco a poco nos tenemos que ir familiarizando y entendiendo cada vez más y más, y van a ver que cada día les va a ir gustando más estas materias, porque nos enseñan mucho a pensar, a plantear, a
resolver y a ser muy observadores. Y eso los va a llevar a una formación integral muy completa, ser muy analíticos. Al menos quería compartir estos ejercicios como muestra. Les comentaba que el día miércoles vamos a hacer una especie de un repaso, ampliar un poquito más. Por ahí voy a ver algún ejercicio, cómo plantear un problema cuando la aceleración es variable, cuando me pida hacer integraciones o derivadas. No sé, voy a ver algunos de ahí de movimiento errático o gráfico, de tal manera que lo entendamos más. Cuesta un poquito al principio, pero al final estoy segurísimo que lo van a entender mucho más amplio. Bueno, tengo de todas maneras yo se los en